Imagínate, por un instante, que la mujer que amas con toda tu alma te traiciona. No una vez, no dos veces, te traiciona repetidamente, públicamente, descaradamente. Ella se entrega a otros hombres, ella te abandona, ella destruye el hogar que ustedes construyeron juntos. Y entonces, cuando ya está caída, humillada, posiblemente en condición de servidumbre, posiblemente entregada como concubina o mercancía a otro hombre, despreciada por todos, Dios se aproxima a ti y te dice, ve allá, encuéntrala, págale el precio que cobran por ella, cómprala de vuelta, tráela a casa otra vez, vuelve a amarla. Ahora dime, mirando dentro de ti mismo con honestidad brutal, ¿tendrías el valor de hacer eso? ¿Tendrías la fuerza de mirar a esa mujer en los ojos, a esa mujer que destruyó tu honra, que pisoteó tu corazón, que se rió de tu fidelidad, y aún así pagar para tenerla de regreso? Pues entérate de que esto sucedió, no es una metáfora, no es una parábola, es historia real, registrada en la Biblia, vivida en carne propia por un profeta llamado Oseas, en el año 750 a.C., en las tierras del antiguo reino del norte de Israel. Y lo más impactante de toda esta historia, lo que nadie te cuenta los domingos en el púlpito, lo que los teólogos discuten desde hace siglos en silencio reverente, es que detrás de ese acto aparentemente humillante hay el mensaje de amor más poderoso que Dios jamás transmitió a la humanidad. Si quieres entender quién es realmente Dios, si quieres comprender el corazón del Eterno como nunca lo entendiste, entonces quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a transformar para siempre tu visión sobre el amor divino. Y antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás escuchando ahora mismo? ¿De qué ciudad, de qué país, de qué rincón del mundo te está llegando esta historia? Porque yo creo que cada persona que llegó hasta aquí fue traída por algo más grande, y quiero saber quién está del otro lado de la pantalla viviendo este momento conmigo. Para entender el peso de lo que vamos a descubrir, necesitamos retroceder casi 3000 años en el tiempo. Necesitamos abandonar nuestra cultura, nuestra época, nuestra forma de ver el matrimonio y el amor, y desembarcar en la tierra de Israel del siglo VIII a.C. Estamos en el año aproximadamente 750 a.C. El reino del norte de Israel, también llamado Reino de Samaria, vivía un período de prosperidad económica engañosa bajo el reinado de Jeroboam II. Las fronteras se habían expandido, el comercio florecía, los ricos eran cada vez más ricos. Pero por debajo de esa prosperidad superficial existía una putrefacción espiritual profunda. El pueblo había abandonado al Dios de los padres, adoraba a Baal, el dios cananeo de la fertilidad, practicaba prostitución sagrada en los altos lugares, mezclaba el culto a Yahvé con cultos paganos. Israel, la nación llamada esposa del Eterno, se había prostituido espiritualmente con todos los dioses de los pueblos vecinos. Y fue en ese contexto, en medio de esa decadencia moral disfrazada de prosperidad, que Dios levantó a un hombre joven, hijo de Beerí, llamado Oseas, cuyo nombre significa salvación. Pero Dios no lo levantó solamente para predicar. No le pidió solamente que abriera la boca y proclamara palabras. Dios le pidió algo mucho más cruel, mucho más duro, mucho más devastador. Dios le pidió que viviera la profecía, que encarnara el dolor del Eterno en su propia piel, que sufriera en su matrimonio personal exactamente lo que Dios estaba sufriendo en su matrimonio cósmico con Israel. Está escrito en Oseas capítulo 1, versículo 2, las primeras palabras de Dios al joven profeta. Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y Oseas obedeció.
tomó por esposa a una mujer llamada Gomer, hija de Diblaim. Y los teólogos discuten desde hace siglos sobre esta primera orden. ¿Gomer ya era prostituta antes del matrimonio o se volvió infiel después? El hebreo permite ambas lecturas, y los comentaristas judíos clásicos están divididos sobre esto. Algunos sostienen que era una mujer ya marcada por una vida de fornicaciones cuando Oseas la tomó. Otros, como Rashi y Maimónides, sugieren que la expresión debe entenderse de forma más profética y simbólica, indicando que ella vendría de un pueblo dado a las fornicaciones espirituales, o que solamente después del matrimonio se entregaría al adulterio. Sea cual sea la lectura correcta, lo que el texto deja claro es que aquel matrimonio nació marcado, ya sea por el pasado de Gomer, ya sea por la traición que vendría después. Y Oseas, joven, puro, llamado por el Eterno para servir como profeta, fue obligado por la palabra divina a tomarla como esposa. Imagínate la escena. Imagínate las miradas de los vecinos. Imagínate los rumores en el mercado. Imagínate la vergüenza de la familia de Oseas. El profeta de Dios casándose con una mujer marcada. El hombre de Dios uniéndose en alianza pública con una mujer cuya historia todos conocían. Y aún así, Oseas obedeció, porque entendió, desde el primer instante, que su matrimonio no era solamente suyo. Era un sermón, era una imagen, era una representación viva de algo mucho mayor, la relación entre el Dios fiel y el pueblo infiel. 3 hijos vinieron de esa unión, cada uno con un nombre profético cargado de juicio: Jezreel, que significa Dios siembra o Dios dispersa, anunciando el juicio sobre la dinastía de Jehú. Lo-Ruhama, que significa no compadecida, anunciando que Dios retiraría su misericordia de la casa de Israel. Y Lo-Ami, que significa no mi pueblo, anunciando la ruptura del pacto. Cada hijo nacido en aquella casa era un grito profético. Cada cuna era un púlpito. Cada llanto de bebé era una sentencia divina sobre la nación. Pero los años pasaron y lo que era profético se volvió personal. Gomer no soportó el yugo de la fidelidad. Gomer no quiso ser solamente la esposa del profeta. Gomer huyó. Está escrito en Oseas capítulo 2 que ella corrió tras sus amantes, tras los hombres que le daban su pan y su agua, su lana y su lino, su aceite y sus bebidas. Ella se entregó al adulterio repetido. Posiblemente abandonó el hogar. Posiblemente vivió como prostituta de templo, dedicada al culto de Baal. Posiblemente se vendió por dinero, por placer, por estatus, por vacío. Y Oseas, mientras tanto, criaba a los hijos solo, limpiaba sus narices, alimentaba sus bocas, cantaba canciones de cuna a aquellas pequeñas vidas que llevaban nombres de juicio divino. Mientras predicaba al pueblo sobre la infidelidad espiritual, lloraba en su casa por la infidelidad conyugal. Mientras anunciaba el juicio de Dios sobre Israel, vivía el juicio en su propia carne. Y lo que pocas personas se detienen a meditar es que Oseas no era un hombre frío, no era un robot del Eterno. Él amaba a Gomer. Él la amaba con un amor profundo, doloroso, inquebrantable. Cada noche que ella no llegaba, él miraba la puerta. Cada vez que veía una mujer caminando por la calle, su corazón se aceleraba pensando que tal vez fuera ella. Cada hijo que crecía sin la madre era una herida nueva en su alma. Y Oseas sufría. Sufría con la lentitud insoportable del amor traicionado, pero no extinguido. Sufría como solamente sufre quien continúa amando a quien ya no merece ser amado. Y exactamente cuando él pensaba que había tocado fondo, exactamente cuando su corazón ya estaba destrozado en 1000 pedazos, Dios habla otra vez. Y lo que él dice es tan impactante, tan desgarrador, tan absolutamente sin precedentes en toda la literatura profética, que merece ser leído con el corazón abierto.
Está escrito en Oseas capítulo 3, versículo 1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Pare aquí, respira, vuelve a leer. Dios le está pidiendo a Oseas que vaya, busque a su propia esposa traidora, ame a aquella mujer adúltera, perdone lo imperdonable, restaure lo irrestaurable, y va más allá. El versículo 2 es donde la escena alcanza su clímax devastador. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 de cebada. Aquí, lector, oyente, escucha con el alma. Oseas tuvo que comprar a su propia esposa. Tuvo que ir hasta donde ella estaba, posiblemente en condición de servidumbre, posiblemente entregada como concubina a un tercero, posiblemente expuesta en una situación humillante de la que el texto bíblico no nos da todos los detalles, pero deja absolutamente claro que ella tuvo que ser comprada por un precio, 15 siclos de plata y 1,5 de cebada. Para entender cuán degradante era ese precio, necesitas saber que el precio de un esclavo común en aquel período, según el propio libro del Éxodo capítulo 21, era 30 siclos de plata. Oseas pagó la mitad en plata y completó el resto con cebada, que era un grano barato, alimento de pobres y de animales. Eso significa que Gomer, en aquel punto, había caído tanto, había decaído tanto, había sido tan despreciada por sus propios amantes, que ya valía menos que un esclavo común. Su precio en el mercado humano era una vergüenza pública, y aún así, exactamente así, en ese momento de mayor humillación, Oseas pagó. Pagó con plata, pagó con cebada, pagó con lágrimas, pagó con la dignidad pública despedazada, pagó con la vergüenza ante los vecinos, pagó con todo lo que un hombre puede pagar por amor. Y ahora pon mucha atención, porque aquí está el corazón de toda la historia. Dios no le pidió a Oseas que comprara a Gomer porque ella merecía ser comprada. Dios no le pidió que la perdonara porque ella había mejorado. Dios no le pidió que la trajera de vuelta porque ella se había arrepentido. Nada de eso. Gomer fue comprada en su peor momento, en su mayor caída, en su más profunda degradación. Y aquí, justamente aquí, está el grito profético más impresionante de toda la Escritura. Porque Oseas no era solamente un hombre comprando a su esposa traidora. Oseas era una imagen viva, una imagen encarnada del propio Dios. Y Gomer no era solamente una mujer adúltera. Gomer era Israel, era el pueblo escogido, llamado amado, que se prostituyó espiritualmente con todos los dioses paganos, que se entregó a Baal, a Astoret, a los becerros de oro de Dan y de Betel, que pisoteó la alianza, que despreció el amor del Eterno. Y mientras Oseas pagaba 15 siclos de plata por Gomer, Dios estaba diciéndole al pueblo, y a través del pueblo a toda la humanidad, yo voy a hacer lo mismo por ti, yo voy a pagar el precio, yo voy a ir hasta donde tú caíste, hasta donde te vendieron, hasta donde te perdiste, y yo voy a comprarte de vuelta, no porque lo merezcas, sino porque te amo. Porque mi amor por ti es más fuerte que tu pecado, porque mi fidelidad es más grande que tu infidelidad, porque mi corazón sangra por ti, aun cuando tú me traicionas. Y para el lector cristiano, esta cena del año 750 a.C., en una pequeña ciudad del Reino del Norte, no es solamente historia, es prefiguración, es sombra. Es ensayo de otra escena, una escena mucho mayor que se desplegaría 7 siglos después, en una colina llamada Gólgota, fuera de los muros de Jerusalén, donde otro hombre, el propio Hijo de Dios encarnado, pagaría un precio infinitamente mayor para comprar de vuelta a una humanidad infinitamente más caída. Oseas pagó con plata,
Cristo pagó con sangre. Oseas compró a una esposa. Cristo compró una iglesia. Oseas perdonó la traición conyugal. Cristo perdonó la traición cósmica. Pero hay todavía más profundidad en esta historia, y necesitas comprender la cultura judía del período para sentir el peso real de lo que está sucediendo. En la sociedad de Israel del siglo VIII a.C., una mujer adúltera no era simplemente perdonada y traída de vuelta a casa. La ley de Moisés, en Levítico capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 22, prescribía la pena de muerte por apedreamiento para el adulterio confirmado. La mujer infiel debía ser ejecutada. El honor del marido debía ser restaurado a través del juicio público. La sociedad esperaba esa respuesta. La cultura exigía esa respuesta. La ley legitimaba esa respuesta. Y Oseas, profeta de Yahvé, conocedor profundo de la Torá, tendría todo el derecho legal de denunciar a Gomer y verla apedreada en la plaza pública. Pero Oseas hizo lo opuesto. Oseas pagó por ella. Oseas la trajo de vuelta. Oseas la cubrió. Y al hacer eso, ¿sabes lo que él estaba mostrando? Estaba mostrando que el corazón de Dios es más grande que la propia ley que Dios entregó. Estaba mostrando que el amor del Eterno trasciende los límites de la justicia retributiva. Estaba mostrando que existe en Dios algo que va más allá del juicio. La misericordia que se hace carne, la gracia que se hace acción, el amor que se hace pago, y los rabinos antiguos vieron en esta escena algo profundamente impactante. Ellos lo llamaron de chesed, una palabra hebrea casi imposible de traducir, que algunos llaman amor leal, otros llaman misericordia de pacto, otros llaman bondad obstinada. El chesed es el amor que continúa amando incluso cuando el otro no merece. Es el amor que paga aunque no haya retorno. Es el amor que se inclina, se humilla, se vacía, se entrega, no por causa del otro, sino por causa de su propia naturaleza. Y Oseas, al comprar a Gomer en el mercado, encarnó ese chesed divino delante de toda Israel. Y aquí necesitas entender algo todavía más profundo sobre el contexto cultural en el que Gomer vivía y cayó. La prostitución de Gomer no era solamente moral, era religiosa. En las tierras de Canaán y del antiguo reino del norte, existía una práctica generalizada llamada prostitución sagrada, dedicada al culto de Baal y de Astoret, la diosa de la fertilidad. Las mujeres entregaban su cuerpo en los templos paganos como acto de adoración, creyendo que con eso garantizaban la fertilidad de las cosechas, la prosperidad de los rebaños, el favor de los dioses sobre la tierra. Era una espiritualidad sensual, seductora, prometedora de bienes inmediatos y mucho más popular que el culto austero del Eterno, que exigía fidelidad, pureza y obediencia. Gomer, posiblemente, no se había prostituido solamente por placer o por dinero. Ella se había entregado a un sistema religioso entero, a una espiritualidad falsa que prometía todo y entregaba la perdición. Y por eso la imagen es tan poderosa. Cuando Israel se prostituía con Baal, no era simplemente una traición conyugal genérica. Era exactamente el tipo de traición que Gomer cometía contra Oseas, una traición religiosa, espiritual, profunda. Y cuando Oseas fue al mercado a comprar a Gomer de vuelta, él estaba mostrando proféticamente que Dios, en algún momento futuro, vendría a comprar a Israel de vuelta de los falsos cultos, de los ídolos seductores, de las espiritualidades engañosas que prometen todo y solamente entregan la cadena. Y para nosotros hoy, esto es una imagen aterradora y consoladora al mismo tiempo. Aterradora porque cualquier espiritualidad que no sea Cristo es una forma sutil de prostitución espiritual. Y consoladora porque no importa cuán profundamente alguien se haya entregado a falsos dioses,
El Eterno todavía paga el precio para traer de vuelta a sus hijos perdidos. Existe todavía un detalle que casi nadie nota, pero que los rabinos llaman atención y que abre una nueva dimensión espiritual de toda esta historia. El nombre Gomer, en hebreo, significa terminada, consumida o completa, y el nombre Oseas, como ya mencioné, significa salvación. Cuando juntas los dos nombres, tienes prácticamente un mensaje teológico completo. La salvación que viene a buscar a la consumida, la salvación que rescata a la terminada. El nombre del padre de Gomer, Diblaim, en hebreo, significa literalmente tortas de higos, y varios comentaristas, jugando con la sonoridad y la imagen poética, vieron una conexión simbólica con las tortas de pasas mencionadas explícitamente en Oseas 3, versículo 1, cuando Dios dice que los hijos de Israel aman las tortas de pasas, ofrendas que se hacían en cultos a Baal y a la Reina de los Cielos. Aunque las palabras hebreas no sean idénticas, esta asociación simbólica fue cultivada por los rabinos para mostrar que ya en el linaje de Gomer, ya en el ambiente familiar de donde ella vino, había una marca de paganismo, de idolatría, de prostitución espiritual. Ella nació en una familia marcada por los falsos dioses. Y aún así, Oseas la tomó. Aún así, Dios la escogió como imagen profética. Y eso nos enseña algo profundo. Nadie está más allá del rescate de Dios por causa de su origen, de su familia, de su pasado, de las marcas que cargó desde la cuna. El amor del Eterno alcanza incluso a los hijos de Diblaim. Entonces, alcanza incluso a quien nació entre tortas de pasas ofrecidas a falsos dioses. Alcanza a cualquiera, no importa de dónde haya venido. ¿Y por qué Dios le habrá pedido eso a Oseas? ¿Por qué no envió simplemente al profeta a predicar palabras desde el púlpito? ¿Por qué insistió en transformar la vida personal del hombre en sermón público? La respuesta está en una verdad profunda sobre cómo Dios se comunica con la humanidad. Las palabras pueden ser ignoradas. Los sermones pueden ser olvidados. Las profecías pueden ser silenciadas por gritos competidores en la plaza pública. Pero una vida vivida no se puede silenciar, una imagen encarnada no se puede ignorar. Cuando Oseas caminaba por las calles de Samaria con Gomer al lado, después de haberla comprado, todos los que pasaban veían algo que ninguna predicación podría comunicar con tanta fuerza. Estaban viendo a Dios. Estaban viendo el corazón del Eterno expuesto en la carne de un hombre. Estaban viendo lo que significa ser amado por Dios, incluso cuando uno se prostituye espiritualmente. Y aquí está el mensaje central que Dios quería transmitir a Israel en aquel siglo VIII antes de Cristo. Ustedes me traicionaron. Ustedes corrieron tras Baal. Ustedes destruyeron la alianza que hicimos en el Sinaí. Pero yo no los voy a abandonar. Yo voy a venir tras ustedes. Yo voy a pagar el precio. Yo voy a comprarlos de vuelta. Esta era una palabra de juicio, sí, pero también era una palabra de esperanza desesperada. Una palabra que decía al pueblo en exilio inminente, al pueblo que veía las nubes oscuras de Asiria acercándose en el horizonte, al pueblo que pronto sería deportado y disperso entre las naciones. Aún así, yo todavía los amo. Aún así, yo todavía vendré tras ustedes. Aún así, yo todavía pagaré el precio. Y para entender plenamente el alcance espiritual de esta escena, necesitas ver cómo ella resuena a través de toda la historia de la salvación. La Biblia entera, desde Génesis hasta el Apocalipsis, se puede leer como la historia de un Dios que insiste en amar a una humanidad infiel. Adán y Eva traicionaron en el huerto, y Dios los buscó. Israel traicionó en el desierto con el becerro de oro, y Dios renovó la alianza. Israel se prostituyó con los Baales,
y Dios envió profetas, profetas y más profetas. Y cuando todo eso no fue suficiente, cuando ningún profeta logró devolver a la novia infiel, Dios mismo descendió. El Verbo se hizo carne. Y aquel Hijo amado caminó por las calles de Galilea, sentándose con prostitutas y pecadores, perdonando a la mujer sorprendida en adulterio, hablando con la mujer samaritana que había tenido 5 maridos. Cada gesto de Jesús era un eco de Oseas. Cada perdón ofrecido era un ciclo de plata pagado. Cada lágrima derramada por la humanidad caída era una cebada del homer del precio. Y finalmente, en la cruz, el precio total fue pagado. La mano de Cristo, atravesada por el clavo, era el cumplimiento mayor de la mano de Oseas extendida hacia Gomer en el mercado. La sangre derramada del Hijo era el precio infinito que prefiguraba la plata pagada por el profeta, y en aquel momento, en aquel grito final, consumado es, todo el chesed divino fue derramado sobre una humanidad que no merecía. Y aquí está el punto más impresionante de todo. Tú eres Gomer. Yo soy Gomer. Cada uno de nosotros, en algún momento de la vida, se prostituyó espiritualmente con algo. Con dinero, con sexo, con vanidad, con poder, con dolores, con miedos, con dioses falsos y promesas vacías. Cada uno de nosotros se vendió a algo, y Dios, fiel al modelo que estableció con Oseas, viene tras nosotros, paga el precio, nos compra de vuelta, nos cubre con su manto, nos lleva a casa. Pero el mensaje no se detiene ahí. Hay todavía una capa más, una capa que toca directamente la vida moderna, la vida que tú estás viviendo en este preciso momento, porque Oseas no compró a Gomer y la dejó libre para volver a sus amantes. Después de la compra, está escrito en Oseas capítulo 3, versículo 3, las palabras del profeta a su esposa: «Muchos días te quedarás conmigo, no fornicarás, ni serás de varón alguno, ni yo me llegaré a ti». ¿Notas la profundidad de esto? Oseas la trajo de vuelta, pero impuso un periodo de purificación. No fue sexo inmediato, no fue restauración instantánea. Hubo un tiempo de espera, un tiempo de prueba, un tiempo de sanación. Y los rabinos vieron en esto la enseñanza de que el amor restaurador no es ingenuo. La gracia no es indiferente al pecado. Cuando Dios nos compra de vuelta, Él inicia un proceso de transformación. Hay un período de quietud, de aprendizaje, de redescubrimiento de la fidelidad. Y eso habla directamente con cualquier persona viva hoy día que ya cargó dolores conyugales, traiciones, abandonos, restauraciones imposibles. Habla con quien fue traicionado por el cónyuge y todavía no sabe si debe perdonar. Habla con quien traicionó y se siente indigno de retorno. Habla con quien vive un matrimonio en crisis y piensa que ya no hay esperanza. Lo que Dios mostró a través de Oseas es que existe un camino de restauración, pero ese camino exige verdad, exige tiempo, exige proceso. No es perdón superficial, no es palabra barata. Es un compromiso profundo de comprar de vuelta lo que se perdió sin garantías inmediatas, pero con la esperanza paciente de que el amor todavía pueda florecer. Y para nosotros, los lectores de hoy, esta historia hace 2 preguntas urgentes que te desafío a llevar a la oración esta semana. La primera pregunta es esta: ¿quién en tu vida necesita ser comprado de vuelta? ¿Quién está vendido en algún mercado de pecado, de dolor, de adicción, de degradación, de abandono, esperando que alguien pague el precio para traerlo de regreso? Tal vez sea un hijo perdido en el mundo. Tal vez sea un cónyuge que se aleja. Tal vez sea un amigo que se hundió en un vicio. Tal vez sea un padre o una madre que se cerró en la amargura. ¿Estás dispuesto a ser un Oseas para esa persona? ¿Estás dispuesto a pagar el precio del amor incondicional, sin garantías, sin retorno seguro,
solamente porque amas. Y la segunda pregunta es esta, y esa va directamente a tu corazón. ¿En qué momento de tu vida tú fuiste Gomer? ¿En qué momento tú te prostituiste espiritualmente? ¿Te vendiste a algo que no era Dios? ¿Te perdiste? ¿Te degradaste? ¿Te creíste indigna del amor del Eterno? Porque la Biblia entera te declara, aún así, Él vino tras ti. Aún así, Él pagó el precio. Aún así, Él te trajo de vuelta. No hay caída demasiado profunda. No hay mancha demasiado oscura. No hay precio demasiado alto. El Dios de Oseas, el Dios que mandó a su profeta al mercado de las almas perdidas, es el mismo Dios que envió a Cristo a la cruz por ti. Y Él todavía está pagando el precio hoy, todavía está llamándote por nombre, todavía está esperándote para llevarte a casa. Si llegaste hasta aquí, entonces tú acabas de sumergirte en una de las historias más impresionantes y más subestimadas de toda la Biblia. Una historia que, cuando se entiende en profundidad, redefine completamente lo que significa ser amado por Dios. No con un amor distante, no con un amor condicional, no con un amor que se da solamente cuando se merece, sino con un amor que va al mercado, paga con plata y cebada, ignora la humillación pública, perdona lo imperdonable y trae de vuelta a la traicionera. Ese es el corazón del Dios de Oseas. Ese es el corazón del Dios de Israel. Ese es el corazón de Cristo. Y ese es el corazón que está latiendo por ti en este preciso momento. Y ahora, antes de que salgas de este video, quiero pedirte una cosa. Quiero que tomes un momento, respires hondo y respondas en los comentarios con el corazón abierto. ¿En qué momento de tu vida tú sentiste que Dios fue tu Oseas? ¿En qué momento tú estabas vendida, perdido, caído, y Él fue allá y pagó el precio para traerte de vuelta? No tengas vergüenza, no tengas miedo, comparte tu testimonio. Cuéntame también desde dónde nos estás escuchando, en qué ciudad, en qué país, en qué momento de la vida llegó este mensaje a ti. Porque yo creo que cada persona que vio este video hasta el final fue traída aquí por algo más grande. Y yo quiero saber quién está del otro lado de la pantalla, conmovido por esta verdad junto conmigo. Y si esta reflexión tocó tu corazón, si esta historia te hizo ver el amor de Dios con ojos nuevos, si tú sentiste que aprendiste algo profundo, transformador, eterno el día de hoy, entonces deja tu like en este video, suscríbete al canal, activa la campanita de las notificaciones, porque hay muchas más historias bíblicas poderosas que vienen en camino. Historias de profetas que se atrevieron, de reyes que cayeron, de mujeres que enfrentaron imperios, de matrimonios destruidos y restaurados por el amor del Eterno. La próxima vez que abras la Biblia, acuérdate de Oseas. Acuérdate de aquel joven profeta caminando por las calles del mercado en el año 750 a.C., con la cabeza baja por la vergüenza y el corazón ardiendo de amor, contando 15 siclos de plata para comprar de vuelta a la mujer que lo había traicionado. Acuérdate de que Dios estaba ahí, encarnado en aquel gesto, mostrando al mundo lo que es el amor verdadero. Y acuérdate de que ese mismo amor te persigue hoy. Ese mismo amor pagó el precio por ti. Ese mismo amor todavía está esperando que tú regreses a casa, que esta palabra quede en tu corazón, que ella resuene en tus días, y que tú, a lo largo de esta semana, tengas el valor de creer que aún el corazón más caído, aún el alma más perdida, aún la historia más rota, puede ser comprada de vuelta por el amor del Eterno. Que Dios te bendiga, te guarde y te haga caminar en su presencia. Comenta desde dónde nos estás escuchando. Deja tu like, comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje hoy y nos vemos en el próximo. Hasta entonces.